¿2 videos seguidos? Sí. Un análisis más, un video más sobre esta emblemática película animada. Al principio dudé si hacerle video debido a que no creo que exista persona que no conozca a este famoso ogro verde, pero sí algo aprendí de mi video sobre Spider-Man es que una opinión más siempre es bienvenida, o eso me dijeron si quiero más dinero en este video. Quizás lo que me llamó tiene más que ver con la subversión del cuento que maneja la peli y cómo aquello jugó en su favor para que DreamWorks ocupara un lugar en los referentes de la animación, pero más importante aún, lograr pintarle el dedo de en medio a quien es el referente universal de esta disciplina. Pero esto ni siquiera es el inicio. Este hombre se llama Jeffrey Katzenberg. Es un animador, pero también productor estadounidense. Quizás fue su ingenio al momento de innovar en cualquier lugar donde trabajaba lo que permitió escalar hasta posicionarse entre los grandes referentes de la animación de los años 2000. Empezó como un principiante en Paramount Pictures y más pronto que tarde ganó un prestigio tal que empezó a trabajar para The Walt Disney Company. Y lo que parecía un sueño para cualquier animador en el mundo solo presentó un paso más para Katzenberg. Pronto grandes estrenos de la empresa como La Sirenita, Aladdin, El Rey León, hasta La Bella y la Bestia, quien fue la primera película nominada a un Oscar, tuvieron como encargado de la división de área a Jeffrey. Había empezado el llamado renacimiento de Disney y en general la época llamada como renacimiento de la animación estadounidense. Entre los años 60 y 80, las producciones animadas del país experimentaron declives principalmente permeada por la animación televisiva, que era barata de producir, orientada únicamente a un público infantil. Su estrategia era televisar shows animados los sábados por la mañana y más tarde empezar a comerciar juguetes con los personajes de la serie. Un terreno dominado a la perfección por Hanna-Barbera que cumple todos los puntos mencionados. Eso incluye la animación limitada, pero claramente un sistema que manchaba el prestigio del noble acto de animar. Es así que esta mentada época se caracterizó no solo por la renovación de los estudios, sino la llegada de nuevas caras y propuestas. Por ejemplo, Don Bluth, cuyas primeras películas cosecharon un éxito considerable como Una historia americana y La Tierra antes del tiempo. Otras compañías que habían entrado al quite como The Warner Brothers de la mano de Steven Spielberg, renovando las series televisivas con propuestas mejor realizadas y con un humor característico. Y por otra parte, animadores más atrevidos como Ralph Bakshi probaban técnicas nuevas como el rotoscopio, además de probar suerte en el infravalorado pero también estigmatizado mundo de la animación para adultos, con películas como Fritz the Cat, la primera película animada de la historia en recibir una clasificación X en Estados Unidos. Por su parte, la Disney donde estuvo Katzenberg también empezó a rehabilitarse con nuevos y variados éxitos, y no podía ser sin la intervención de Michael Eisner, CEO de la compañía, quien estaba de segundo en la dirigencia, Frank Wells. Sin embargo, un fatídico accidente en helicóptero en abril de 1994 dejó un puesto vacío que Jeffrey Katzenberg buscó ocupar, enfrentándose a la negativa de Eisner. Esto resultó en el culmen de los conflictos entre la compañía y Katzenberg. Este último mantenía fricciones con varias personas, entre ellos Roy Disney, sobrino del fallecido Walt. Y a pesar de también tener aciertos como influir en la compra de Miramax, lo cierto es que Jeffrey no caía bien entre los altos directivos, sobre todo cuando su poder lo llevaba a tal grado de intentar modificar por cuenta propia varios de los largometrajes, como en la cinta El Caldero Mágico, a la cual le mutiló cerca de 12 minutos. El miedo a que una posible dirigencia de este hombre creara una división de poder en Disney orilló a Jeffrey Katzenberg dejar la compañía a finales de 1994. Este dramático desenlace no sería sino uno de los grandes errores del Disney moderno, pues había creado a un rival comercial tal que no dejaría de ser una molestia por un buen tiempo. Una nueva guerra había comenzado y para ello este hombre haría alianza con Steven Spielberg, el famoso director que, movido con la idea de también querer entrar al mundo de la animación, se uniría a este barco y combatiría con la compañía que alguna vez lo dejó hacer el éxito de Quien engañó a Roger Rabbit. Por parte del presupuesto, el tercer fundador sería David Geffen, famoso magnate creador del sello discográfico Geffen Records. Es así que en el mismo año de su despido de Disney, DreamWorks vería la luz.
aunque sus primeros años no fueron los más exitosos porque tuvo que enfrentarse con la animación tradicional, la cual la Casa del Ratón conocía muy bien. La primera película, la que daría el pistoletazo de salida, sería El Príncipe de Egipto, una adaptación del libro Éxodo. La idea de adaptar esta mítica historia nació un día en el que el trío de fundadores se encontraban en el salón de la casa de Spielberg. Katzenberg declararía años después: cuando llegamos a la animación les dije que al haberme convertido en estudiante de animación y haberla visto evolucionar a lo largo de los años, pensé que estábamos en una encrucijada en la que había una oportunidad extraordinaria, tanto creativamente como también como negocio y como entretenimiento. Mi sueño era regresar y tomar la técnica de la animación y contar un tipo de historia muy diferente. Ahora, 60 o 70 años después, cuando dices animación, significa una caricatura de cuento de hadas para niños pequeños. La animación no es una técnica, es un género. Esa visión se ha transmitido de generación en generación y es tan fuerte que la visión del género de Walt Disney es todo lo que conocemos. Pero para mí la animación es una técnica, y le dije a Steven y a David ese día, sentados en la sala de estar de Steven, que en cuanto a mí, quería contar una historia como Indiana Jones, usando la técnica de animación, porque la animación se trata de exagerar, así que para contar una historia más grande que la vida, con personajes más grandes que la vida, drama más grande que la vida, eso es lo que puedes lograr con la animación. Dije, me gustaría hacer una historia como Indiana Jones o Terminator 2. Las expectativas de un debut perfecto pronto quedarían truncadas. Resulta que la película originalmente sería estrenada en noviembre de 1998. Sin embargo, se reconsideró la fecha al revelarse que Disney también tenía pensado estrenar una cinta para aquellas fechas. Bichos, la nueva propuesta de Pixar. El estudio que había arrasado el mercado con su sorprendente tecnología 3D. El miedo a quedar eclipsado los hizo mover sus fichas y reprogramar la fecha para el mes siguiente. Katzenberg y compañía, en lugar de tomarse en serio lo que obviamente era un ataque directo por parte de Disney, el estudio consideró su plan B, su carta bajo la manga. Se podría decir que secretamente se estuvo trabajando en esta película para competir en el terreno 3D de Disney, aunque lo parecido entre ambas cintas le hizo creer a más de uno que no era otra cosa que un plagio. Ants, u Hormiguitas, fue la propuesta de la compañía a Bichos de Pixar, con una historia similar, con una producción acelerada y poco cuidada, pero con una única finalidad: adelantarse al estreno de su competencia. Y a pesar de las constantes controversias con las que tuvo que lidiar tras su estreno, lo cierto es que dio un indicio a una estrategia que DreamWorks utilizaría por muchos años. Resulta que ya en 1988 en Disney se había propuesto una idea para una película titulada Army Ants, la cual contaría una historia ambientada en una colonia de hormigas militarizada. Una propuesta que se quedó en el tintero, pero Jeffrey y compañía sabían que podían usar aquello a su favor, rescatar ideas viejas de la compañía donde trabajó o directamente robarse las premisas. Si Ants fue el inicio de una serie de contestaciones, luego vendría El Camino hacia el Dorado, una película que se desarrollaba durante la época de las exploraciones en América, pero también fuertemente cargada de un contexto prehispánico. Una obvia respuesta al proyecto que se estaba realizando en Disney, Las locuras del emperador, un proyecto reestructurado que en un inicio pensó llamarse Kingdom of the Sun. Katzenberg no perdería la oportunidad de contratar a viejos trabajadores del proyecto para que le ayudaran a hacer su película. Aunque en esta ocasión el resultado no fue lo que se esperó, porque mientras que Cusco y sus amigos triunfaban en taquilla, El Camino hacia el Dorado no logró recaudar ni siquiera su coste de producción. Aunado a más tarde probar suerte con una película orientada en las profundidades del mar, Disney tenía a Buscando a Nemo y DreamWorks al Espantatiburones. La estrategia de apresurarse a sacar una película primero, aunque eso implicara descuidar el guión y la animación, no parecía ser la respuesta. Pero en medio de esa contienda entre compañías, la película de un ogro verde saldría a despuntar la popularidad de DreamWorks. Pero, ¿de dónde salió este personaje? William Steig fue un caricaturista que trabajó para el New Yorker por más de 6 décadas, ilustrando tiras cómicas. En 1968 decidió probar suerte escribiendo cuentos infantiles, y si bien su tercer cuento llamado Sylvester y el guijarro mágico le trajo prestigio tras ganar la medalla Caldecott, había sido su cuento titulado Shrek, con un signo de admiración, el que le trajo la fama mundial.
Steven Spielberg habría comprado los derechos del libro en 1991, pero encajonándolo por varios años, presentándose por fin la oportunidad para animarse. La idea principal era realizarlo a través de una animación tradicional, pero al final se habría decidido apostar por la tecnología 3D. El principal reto a superarse era obviamente adaptar lo que había en la historia, una por cierto muy diferente a lo que se conoce del Shrek que conocemos. La versión original de Steak nos presenta un ogro tan abominable que nadie lo quería cerca, algo que si bien es cierto que el largometraje comparte con eso de que a Shrek lo intenta matar una turba enfurecida, la principal diferencia es que su homólogo literario disfruta con lo repulsivo de su imagen, llegando incluso a eventos tan irrisorios como la vez que se tragó un rayo cuando este tenía la intención de caerle encima, o la vez que se comió el almuerzo de un pobre hombre, pero primero recalentándolo con su visión calorífica. El guión que conocimos al final exploraría la soledad y marginación del ogro, es decir, como un monstruo como él tenía sentimientos, pero me estoy adelantando. En un principio este proyecto contaría con la voz de Chris Farley, encarnando al ogro verde, incluso modelando una primera versión del personaje con facciones parecidas a las del actor. Sin embargo, fallecería en diciembre de 1997 tras sufrir una sobredosis. Sus diálogos, que por cierto había logrado grabar cerca del 85% del guión, tenían que ser desechados y vueltos a grabar, esta vez contando con la participación de Mike Myers. A pesar de que todo parecía ir viento en popa, la incertidumbre del equipo de DreamWorks acerca del éxito de este filme primaba en el lugar. Según se dice, animadores que terminaban un proyecto o que fracasaban eran mandados a formar parte del proyecto de Shrek. Esta reasignación era comparada con ser enviado a un gulag, o como comúnmente se decía entre voces, ser Shreked, un juego de palabras con la palabra en inglés shredded, que significa triturado. A pesar de esto ya no sufrió más contratiempos y mientras la guerra contra Disney se desarrollaba, Katzenberg y compañía ya estaban preparando su proyecto Manhattan. Fue una referencia muy oscura, ¿verdad? La película finalmente se estrenó el 18 de mayo de 2001 en más de 3.000 cines en todo Estados Unidos, obteniendo en su primer día 11 millones, cerrando la semana con 42 y la recaudación mundial de la misma cerró con la sorprendente cifra de 488 millones de dólares, convirtiéndola en la cuarta película más exitosa de aquel año, solo superado por Harry Potter y la Piedra Filosofal, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo y Monsters Inc., la propuesta de Disney Pixar de aquel año. A pesar de que Shrek recaudaría menos que La Casa del Ratón, es indudable el éxito inmediato y mediático que alcanzaría este ogro en la cultura popular. Su legado se vive incluso hasta nuestros días. Shrek es un referente del humor de internet, uno al que no debes hallarle mucho sentido, pero que igualmente es gracioso por lo random que puede llegar a ser. Para antes de Shrek ya existían productos que se habían portado iconoclastas con la representación de los cuentos infantiles, como en Cuentos de Hadas Fracturados, un segmento de la caricatura Las Aventuras de Rocky Bullwinkle, que parodiaba famosas historias del folclore, y la película de Princess Bride, dirigida por Rob Reiner, que se nutre de los principales tropos de los cuentos de fantasía. Shrek convertiría esto en una tendencia que años posteriores al estreno de la misma, otros pequeños estudios de animación intentaron emular con sus versiones, aunque sin alcanzar la misma relevancia posible. Incluso Disney en el 2007 probaría suerte parodiando lo que por años manejó como una inamovible de su narrativa, el amor entre la princesa y un apuesto príncipe. Pero este no sería el único ejemplo en el que este último buscó emular la nueva y patentada fórmula DreamWorks. Uno de los elementos que Shrek supo manejar con maestría fue la introducción de elementos de la cultura popular. No solo estaban ahí para hacer el chiste de turno, sino que los padres que acompañaban a sus hijos a la sala del cine también se divirtieran. Katzenberg y su equipo buscaban una película que fuera disfrutada para chicos y grandes, así suponiendo que los niños se divertirían viendo cómo Pinocho se enredaba intentando rescatar a sus amigos. Los adultos disfrutarían ese chiste porque captaron que se trataba de una referencia a Misión Imposible, una serie de las mismas que también se mantenían no tan alejadas porque por lo general eran acerca de películas que se habían estrenado recientemente como Matrix, El Señor de los Anillos, Spider-Man, etc. Que aclaro, Shrek no fue la primera que se le ocurrió esta estrategia, pues Disney años antes ya se le había ocurrido algo similar con Aladdin y promocionar a la misma con el actor Robin Williams.
quien encarnaba al genio y en la misma arrojaba una serie de bromas las cuales los padres con conocimiento sobre la trayectoria del actor podían ubicar. Pero para ese momento estaba claro que las intenciones de Disney era mantener su prestigio de casa de animación, esta vez dominando la nueva tecnología 3D. ¿Cómo le fue? Se había creado la división Disney Digital 3D, y la primera película que se estrenó bajo este sello fue la cinta Chicken Little, una con obvias intenciones de querer ser una sátira también a la convencionalidad narrativa y sobre todo cargada de referencias a la cultura pop. El resultado, una película que a duras penas logró recuperar la inversión, pero sin presentar cuantiosas ganancias, y una ponderación por parte de los críticos que no dejaron de tacharla de mediocre. Quizás esta película fue aquella que hizo a Disney reconsiderar su alianza con Pixar y comprarlos de una vez en 2006. Como sea, este super éxito presentó el inicio de un nuevo estudio referente de la animación y el nacimiento de un nuevo personaje de la cultura popular. Es una lástima que el creador de Shrek, William Steig, falleciera tan solo 2 años después del estreno de la película y a tan solo 1 de la llegada de la segunda parte. Sin embargo, la iconoclasia de Shrek no termina mancillando la tradición milenaria del cuento. Lo tiene claro, y a quien quiere criticar es abiertamente a Disney. Tan solo empezar la película, lo primero que vemos es un libro abriéndose, tal y como lo han hecho varias de las películas más famosas del ratón, como Blancanieves, Pinocho, Cenicienta, La Bella Durmiente, La Espada en la Piedra, Robin Hood. Y la intención de que Shrek empiece de la misma manera, arranque una hoja para limpiarse el culo, es una declaración directa de lo que opina de la competencia. Esta escena introductoria tiene mucho que decir, entre ellas características que nos habla mucho del protagonista de esta historia. Por ejemplo, el artículo de Shrek al cuento simbólico de María Sanz se menciona: estos relatos permiten al lector, espectador u oyente proyectar en ellos sus propios deseos. El relato movilizaría entonces el deseo del lector. Mediante el proceso de identificación, este reconoce su propio deseo. Shrek escucha este relato simbólico pero no se lo toma en serio, sino todo lo contrario. Lo considera una mentira o una mierda. No cree en la verdad del cuento que le acaban de narrar. Y es que Shrek es un personaje que se rehúsa a la aventura, pero sobre todo a convertirse en un héroe convencional. No solo toda esta introducción nos hace saber lo desagradable que es haciendo justicia a su versión impresa, sino que es considerado con toda la expresión de la palabra un antihéroe. En estos últimos años le hemos otorgado un significado distinto a lo que es esto, con representantes de la cultura popular como Deadpool o Punisher, que se alejan de la manera convencional y ética de hacer justicia. Pero el concepto no necesariamente sirve para describir solo a personajes así. El mismo establece que un antihéroe tiene características que no corresponden a un héroe tradicional, donde permea un aire de realismo propio de aspectos tan básicos como la torpeza o la imperfección. Como ven, Shrek no es precisamente un personaje que ofrezca una cualidad heroica al principio, cosa que cambiará a lo largo de la cinta, ni tampoco un diseño estético que haga al espectador querer proyectarse en él. Resulta que el conflicto principal del mismo es su incapacidad para poder encajar en una sociedad normalizada donde todos lucen estéticamente bellos. Shrek es un excéntrico en estos parámetros y es su misma fealdad lo que hace que a lo largo de la cinta sea menospreciado, objeto de intentos de asesinato o emociones que desemboquen en escapar despavoridos. En el caso del ratón, el tema de la fealdad por lo general es tratado de manera similar. La exclusión social, pero muy pocas veces se maneja como una característica que hace especial al protagonista, sino más bien una maldición. Existen algunos ejemplos de Disney donde el protagonista resulta poco agraciado, pero en un momento más trataremos eso a profundidad, al igual que la normativa de belleza Disney. Por lo mientras hay que quedarse con la idea de que al menos si se trata de una cinta de este último. Lo más probable es que Shrek sería el diseño para un villano, mas no para el personaje principal, que hablando de personajes tenemos que hablar del resto. En el cuento original de Steig apareció un burro, pero estaba lejos de ser un personaje tan importante como el que terminó convirtiéndose el de la película. Al principio es difícil definir de qué cuento sale burro. Algunos teorizan que podría tratarse de uno de los niños que se hacen burro en Pinocho, y por eso es la razón por la cual puede hablar, pero dejémoslo a su criterio.
Lo cierto es que resalto esta escena, pues en ella el espectador puede darse cuenta que es un universo donde coexisten varios personajes de la literatura europea, entre ellos Peter Pan, Pinocho, los 7 enanos de Blancanieves, pero este último nos hace ver una visión diferente, una donde Peter Pan intenta vender a Campanita, Geppetto a Pinocho y los enanos están encadenados y prisioneros. Más adelante la cinta no deja de hacer más chistes como aquel que insinúa la vida sexual de Blancanieves al vivir junto a 7 hombres. Es así que la principal intención no es darle un sentido paródico a la tradición cuentista haciendo uso del dominio público de los mismos, sino cambiar la visión que tiene el espectador con los mismos. Si tomamos en cuenta que varios de nosotros no habríamos conocido estos clásicos si no era con la versión que Disney nos presentó. Shrek facilita al espectador la experiencia del goce en la revisión efectuada a los viejos, los roles que parecen fruto de la relación del propio espectador con otros cuentos e historia. El distanciamiento crítico, facilitado por un código fílmico similar y que en ocasiones reitera los modos de clichés conocidos. Shrek es una película que está configurada con tropos que ya conocemos, y que incluso nos parecería blasfemo que se le haga eso, como si atentaran a la infancia, pero vuelvo y repito, los cuentos con siglos de existencia se mantienen, lo que se critica es la versión Disney y más contemporánea. Demos un pequeño repaso por el modelo productivo de esta compañía. En 1935 Disney necesitaba la suma de $250,000 para el proyecto más ambicioso de la compañía, la realización del primer largometraje animado a color de la historia. Blancanieves vio la luz en 1937, convirtiéndose en la película más taquillera hasta ese momento en Estados Unidos. El éxito le traería tal prestigio que no dudaría en hacerse una nueva película, esta vez la historia de un niño de madera que desea convertirse en uno de verdad, Pinocho. Y a pesar de que este filme no haya tenido la misma acogida como la primera, especialmente por estrenarse durante la dura época de la Segunda Guerra Mundial, igual se convirtió en un éxito más para Disney. Menciono estos ejemplos porque si algo tienen en particular sería que no hubo necesidad de pagar por los derechos de los libros, pues eran de dominio público. Un modelo que le dejó a la compañía la ventaja de no pagar regalías y mejor aún, manipular las historias a su manera para que una serie de generaciones en la posteridad las conociera a través del filtro Disney. Shrek no solo rompe con las tradiciones éticas de esta última, sino que también atenta contra el modelo empresarial, uno que llevó años en fraguarse si tomamos en cuenta que la compañía no solo aspiró a ser un estudio más de animación, sino monopolizar un mundo lleno de sus licencias más conocidas. Un modelo que tuvo que traspasar incluso después de la muerte de Walt Disney. El principal dilema de Shrek tiene que ver con su fealdad y cómo esto lo aleja de los demás. Si bien en un principio parece no molestarle en absoluto esto, en el fondo está claro que se siente solo y que al igual que un cuento de hadas quiere tener un final feliz para siempre. Es así que la narrativa lo lleva a conocer a Lord Farquaad, un personaje que si bien no parece ser la parodia directa de algún personaje de Disney, sí lo hace el reino al que gobierna. Resulta que el lugar, de nombre Duloc, es una clara referencia a los parques temáticos de Disneyland, uno lleno de parafernalia acerca de su grandeza y de su imagen, una que resulta a la reiterada imagen de Mickey Mouse por todos lados. Kano Games, en su ensayo El metalenguaje y otra edad, posmodernidad en Shrek, define estas escenas de la siguiente manera. Esta misma característica del habla y los términos utilizados se desarrolla con otros elementos de la historia. En el apartado referido al castillo de Farquaad a la ciudad de Duloc, con su aparcamiento perfectamente organizado, incluso con una división por zonas bien establecidas, al que el burro se refiere como el parking de Lancelot. Su entrada de parque de atracciones, los mecanismos de los puestos de información que son capaces de hacer fotografías, los actores con máscara que sirven para animar a los visitantes, los altavoces instalados, las papeleras, las tiendas de recuerdos, un auténtico parque temático. Pero en este caso con un espectáculo que es de todo menos algo que se vería en un Disneyland. Es así que se conocen las intenciones del antagonista, que alguien le haga el favor de rescatar a la princesa Fiona para que él pueda convertirse en un rey. Uno de los elementos más característicos en la mayoría de las películas de la Compañía del Ratón es la presencia de príncipes, pero más importante aún, princesas, y a las cuales Disney a lo largo de los años las ha usado como imagen referente de su compañía y con la que también pretende comercializar a un mercado femenino infantil. Lo malo aquí tiene también que ver con el desfase de las mismas y el lenguaje que les deja a las niñas.
Las clásicas de Disney proyectaban una imagen vulnerable, una debilidad física ante amenazas y sobre todo el mensaje tradicional de que su objetivo en la vida es encontrar un hombre con quien casarse. Algo que Disney últimamente está intentando reivindicar pero con resultados mixtos. Por su parte, DreamWorks presenta a su propia princesa, Fiona. Una que directamente no está parodiando a otras antes vistas, pero que sí es un popurrí de las que conocemos, con las características esenciales como presentarse como una dama en apuros a la espera de un príncipe azul y que tiene una maldición que no será eliminada hasta que reciba el beso de su verdadero amor. La cinta en varias escenas nos deja claro lo poco convencional que es este personaje, incluso aceptando aspectos no propios de personajes femeninos como eructar, comer sabandijas hasta poder defenderse por sí misma en cualquier caso. Incluso en escenas que reforzarían su tropo como princesa no son más que una vil parodia de la compañía rival, como aquella escena donde le canta a un pajarillo. Y son precisamente estas características las que terminan enamorando a Shrek. Que si bien la peli pudo haber dejado a Fiona con su apariencia humana y hubiera sido un gran mensaje sobre que la belleza se encuentra adentro y que cualquiera puede encontrar el amor, pero no. La cinta prefirió que Fiona terminara con su apariencia de ogresa para que así calzara con la de Shrek. Pero ya es una película muy vieja y muy conocida como para cuestionar eso. Lo que sí puedo agregar es que parte del encanto de la peli era relativo al romance atípico con el que contaba. Algo que al menos Disney no se atrevió a explorar con profundidad, pues en intentos como La Bella y la Bestia, no olvidemos este último resulta al final un hombre apuesto y estandarizado por la sociedad. O un caso peor, el de Quasimodo, que a pesar de haber luchado por el amor de Esmeralda, la película da el mensaje incorrecto a la audiencia de que por ser feo no te vas a quedar con la bella mujer. El tema de Disney con la belleza no es algo nuevo, es uno que se le ha criticado a la empresa y que en un pasado no era capaz de reconocer la diversidad étnica y en su lugar solo promover dos modelos sexuales inalcanzables para una gran población del mundo. Y no soy de la comunidad woke, es una realidad que cualquier persona con 3 neuronas en la cabeza identificaría correctamente. La imagen de inocencia y defensa de la moral que nos vende Disney dificulta un análisis crítico de productos como las películas Disney de dibujos animados. Sin embargo, analizando la forma crítica, el contenido e investigaciones de estas historias podemos encontrar numerosos estereotipos que refuerzan valores sexistas, racistas y clasistas. Los productos Disney buscan no solo entretener, sino también educar en determinados valores, determinadas formas de ver el mundo y de entender la historia. La cultura Disney define a los ciudadanos principalmente como consumidores y espectadores que asumen valores conservadores e inmovilistas y no cuestionan el orden social. El 24 de marzo del 2002 se llevó a cabo la 74ª edición de los premios Oscar. En su momento, el evento cumbre del cine, y siendo Shrek una de las nominadas a través de la nueva categoría de la Academia, Mejor Película Animada, una que antes de su introducción en el pasado solo se podría aspirar a través del premio a Mejor Corto Animado, o a través de premios especiales como los fue en el caso de 1938, 1941 y 1995, todos a Disney. Pero esta parecía ser la oportunidad perfecta tanto para que estos últimos reivindicaran al mundo que el mejor cine animado lo hacían ellos, y por parte de DreamWorks la prueba clara de que había futuro para ellos. La historia ya la conocemos todos, Disney experimentó una derrota, a pesar de contar con un competidor digno a través de su socio Pixar, y no solo eso, el siguiente año volvería a perder, pero esta vez a manos de un estudio de origen japonés, Ghibli, y su película El viaje de Chihiro. Estos dos casos resultaron ser grandes ejemplos de que sí se podía destronar al ratón, o por lo menos hacernos saber a los demás que hubo un tiempo donde eso fue posible, ¿no? DreamWorks, luego del éxito de su primer largometraje animado en 3D, se puso manos a la obra para hacer la secuela, una que mejoraba en todo a la primera y que incluso logró una ganancia mayor. Todo el mundo quería formar parte de este fenómeno color verde, pero la suerte para otras propuestas de la compañía no fue tan bien recibidas. El principio del fin comenzó con Lo que el agua se llevó, cuyo fracaso en taquilla significó el fin de la alianza que había con el estudio británico Armand Studios.
Luego llegaron otras películas que no terminaron de llenar las expectativas, como B-Movie, Turbo y las aventuras de Peabody Sherman. DreamWorks empezó a acumular fracasos taquilleros que debilitó por obvias razones el valor de la empresa en el mercado. La última bala para seguir en este juego fue Kung Fu Panda 3, la última de dos grandes películas que fascinaron tanto a audiencia como a crítica. Pero para ello la producción, que había costado 145 millones de dólares, tenía que recaudar a nivel mundial la cifra de 600 millones para considerar la recuperación del estudio. Se quedaron a poco. No fue sino hasta el 2016 cuando la NBC mostró interés en adquirir el estudio con una oferta inicial de 1.8 mil millones. Jeffrey Katzenberg incluso cedería su puesto de CEO a otra persona. La compra finalmente cerraría ese mismo año y DreamWorks pasaría a manos de Universal Film Entertainment Group. Quizás si le preguntaran a este hombre su estadía por el estudio, opinaría lo satisfecho que fue haber formado parte del mismo. La alianza con Universal dejó a DreamWorks seguir en el juego, incluso lograr una vez más una nominación a los premios Oscar. Su legado como un competidor de Disney dio puerta a que nuevos estudios entraran en este mercado con propuestas igual de variopintas. Y yo les pregunto a ustedes, para concluir, ¿estarían dispuestos a más películas de Shrek? ¿O preferirían que una película tan de su época siga siendo parte de una hermosa infancia? Lo que sea que tenga el estudio en mente para el futuro de este universo, saben del respeto que se debe tener y lo que significó para la historia de la animación. Y hasta aquí este video, espero que les haya gustado y que no les sorprenda que haya subido un video tan seguido. Tampoco los quiero acostumbrar, pero como siempre saben que estos videos tardan en hacerse porque pues prefiero traerles calidad antes que cantidad. Pero como siempre les agradezco por verlo hasta el final y no olviden suscribirse y seguirme por Twitter. Les dejo mi correo de contacto y sin más que agregar nos vemos pronto. Chau.